Las puertas del salón se abrieron de golpe. Ricardo Montalbán dejó caer su copa de cristal. La mujer parada en el umbral era Daniela, la misma que supuestamente lo había traicionado 12 años atrás robándole sus últimos ahorros. Pero lo que vio junto a ella le detuvo el corazón. Un niño de 11 años con su propio rostro. El tintineo de las copas se silenció. Los invitados de la élite dejaron de celebrar las ganancias récord. Ricardo, a sus 45 años, era la imagen del éxito. Traje italiano, mansión de lujo, y Leticia a su lado, su esposa desde hace 12 años, cuya belleza era tan fría como los diamantes en su cuello. Pero en ese instante, su fortaleza invencible empezó a derrumbarse. Daniela vestía un sencillo vestido de lino que desafiaba tanta opulencia. No era solo una sombra del pasado, era la mujer que había amado con una intensidad que jamás volvió a sentir. El niño tomaba su mano con firmeza. Vestía un saquito desgastado, pero mantenía la espalda erguida con una dignidad que el dinero no puede comprar. Cuando el niño giró el rostro, Ricardo sintió que el tiempo se detenía. Ese perfil, la forma de fruncir el ceño, el gesto de meter la mano en el bolsillo, era como mirar una fotografía de su propia infancia. Ricardo caminó en trance hacia ellos. Las palabras brotaron amargas. Tienes mucho valor para aparecer aquí, Daniela. Después de abandonarme y llevarte aquel dinero, Daniela soltó una risa triste que cortó la música clásica de fondo. Dinero, Ricardo. ¿Eso es lo que todavía crees? Su voz era firme, sin rastro de súplica. No vine por tu fortuna, vine por justicia para mi hijo, porque él tiene derecho a saber que el hombre, al que el mundo idolatra como un genio, es alguien que no tuvo el valor de mirar atrás para ver que lo estaban engañando. Leticia intervino de inmediato, alzando la voz para tacharla de estafadora. Pero antes de que los guardias actuaran, Ricardo vio algo que le quitó el aliento. Colgado del cuello del niño había un colgante de plata en forma de engranaje. Esa pieza era única. Ricardo la había fundido en el taller de su padre y se la había dado a Daniela la noche en que prometieron estar juntos para siempre. El mismo objeto que Leticia le juró que Daniela había tirado a la basura hace más de una década. Pero si Daniela lo tiró, ¿cómo lo tenía su hijo? Daniela dio media vuelta y se marchó con el niño. Ricardo intentó seguirla, pero el agarre firme de Leticia en su brazo lo detuvo. Al mirar a su esposa, vio algo que jamás había notado en ella. Pánico puro. El salón quedó lleno de murmullos. La fiesta terminó, pero el silencio en la mansión era ensordecedor. Ricardo pasó la noche en vela. Al amanecer, Leticia entró fingiendo normalidad, ofreciéndole café y proponiendo un viaje a los Alpes para enterrar el incidente. No dejes que esa mujer arruine lo que construimos. Ella siempre fue una manipuladora, decía mientras sus manos temblaban levemente. Ricardo ya no aceptaba versiones ensayadas. Sin avisar, condujo hasta el antiguo barrio donde vivió su amor con Daniela. En la pequeña panadería de la esquina, el viejo dueño, el señor Manuel, lo reconoció al instante. «¿Ricardo?» «Pensé que no volverías», dijo con sorpresa. «Siempre me pregunté por qué nunca respondiste los mensajes de Daniela. Venía aquí cada semana, primero con Gabriel en la barriga y luego en brazos, llorando porque tus abogados le decían que no querías verla». El suelo desapareció bajo los pies de Ricardo. ¿Abogados? Yo nunca envié a nadie, Manuel. Pensé que se había ido con otro, con el dinero de la empresa. Manuel lo miró con lástima. El único dinero que esa mujer vio fue el que ganó lavando ropa y trabajando en 2 empleos para mantener a tu hijo. Ella nunca se fue, Ricardo. El que se fue fuiste tú.
y parece que te llevaste a las personas equivocadas contigo. Ricardo salió de allí sintiendo que su mundo se desmoronaba. Ató cabos con manos temblorosas. Leticia era la hija de su antiguo socio, la mujer que lo ayudó a levantar la empresa cuando estaba desesperado. Ella le entregó la supuesta carta de traición. Ella manejó todos los temas legales. Condujo hasta la dirección que le dio Manuel. A lo lejos vio a Gabriel sentado en un banco, concentrado, reparando una vieja radio con un destornillador. La habilidad, la inclinación de la cabeza. Era su vivo retrato. Ricardo sintió un amor abrumador mezclado con un odio helado. 12 años robados. Pero sabía que Leticia era peligrosa. Si pudo separar a un padre de su hijo tanto tiempo, ¿qué más sería capaz de hacer? Esa noche, de regreso en la mansión, el silencio le supo a cementerio. Decidió jugar el mismo juego de sombras que Leticia. Accedió a las cuentas privadas de la empresa y rastreó pagos mensuales a una supuesta consultoría de seguridad. Era una empresa fantasma ligada al hermano de Leticia. Se le revolvió el estómago. No eran solo abogados. Era un esquema de intimidación. Leticia no solo lo separó de su hijo, sino que usó su propio dinero para financiar el miedo y el silencio de Daniela durante 12 años. Cada centavo de su éxito había servido para torturar a la mujer que amaba. La cena fue un auténtico teatro de horrores. Leticia hablaba con ligereza sobre nuevos contratos. Ricardo apenas podía mirarla sin ver el rostro de una extraña. La observaba cortar la carne con precisión quirúrgica y una pregunta lo carcomía. ¿Cómo puede alguien dormir junto a otra persona durante una década sabiendo que destruyó una vida? Estás muy callado, Ricardo. ¿Sigues pensando en la escena de la fiesta?, preguntó Leticia, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de seda. Ya me encargué de todo. Mis abogados pusieron una orden de restricción. Esa mujer no volverá a molestarnos. Un frío cortante recorrió la espalda de Ricardo. La orden no era para protegerlos. Era para silenciar a Daniela ahora que el secreto peligraba. Apretó los cubiertos con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Curioso que menciones abogados, Leticia. ¿Por qué alguien que supuestamente nos robó esperaría 12 años para reaparecer? ¿Y por qué el niño tiene mi colgante? El movimiento de Leticia se congeló por una fracción de segundo. Réplicas, cariño. Los estafadores cuidan los detalles. No seas ingenuo. Se levantó, le dio un beso gélido en la frente y subió al dormitorio. Ricardo se quedó en la penumbra, sintiendo el peso aplastante de la traición. Necesitaba pruebas físicas y necesitaba mirar a Daniela a los ojos sin mentiras de por medio. Al día siguiente encontró a su hijo. Ricardo fue al parque y se sentó en un banco alejado observando a Gabriel jugar. El niño era diferente, más enfocado, más serio. De repente, el balón rodó cerca de sus pies. Gabriel se acercó y se detuvo al reconocerlo. «Usted es el hombre de la fiesta, ¿verdad?», preguntó con una franqueza que desarmó a Ricardo. «Mi madre lloró mucho ese día. Dijo que usted era un fantasma que no debió volver». «No soy un fantasma, Gabriel», respondió Ricardo con la voz quebrada. «Solo alguien que se perdió en el camino. ¿Te gusta la mecánica?». Los ojos del niño brillaron. «Sí, quiero ser ingeniero, como mi padre. Mi mamá dice que fue un gran inventor, pero que murió en un accidente antes de que yo naciera». Esas palabras fueron un puñal directo al corazón. Daniela no le había contado que su padre era un magnate que los abandonó. Prefirió crear la imagen de un héroe muerto para ahorrarle el dolor del rechazo. La nobleza de Daniela lo hizo sentir microscópico. De repente, ella apareció.
Al ver a Ricardo palideció y corrió hacia su hijo, protegiéndolo como un escudo humano. ¿Qué haces aquí, Ricardo? ¿No bastan las amenazas de tu esposa? Siseó con lágrimas de rabia. Vete. Tú elegiste tu bando hace 12 años. Daniela, por favor, yo no sabía de las amenazas ni del niño. Leticia me entregó una carta diciendo que te habías ido con otro. ¿Qué carta, Ricardo? Te escribí cada día durante meses. Te envié la prueba de embarazo. Su voz se quebró. Fui a tu empresa y tus guardias me humillaron diciendo que te daba asco verme. Nunca toqué un centavo tuyo. Limpié baños para comprarle leche a Gabriel mientras tú salías en portadas de revistas con esa mujer. Ricardo cayó de rodillas sobre el césped. La magnitud del engaño era aterradora. Voy a arreglar esto, Daniela, te lo juro. Voy a encontrar esas cartas y destruiré el imperio que se construyó sobre tu dolor. Daniela lo miró con una tristeza infinita. Tienes millones, Ricardo, pero ni un centavo puede comprar los 11 años que mi hijo te llamó el padre que murió. No puedes arreglar el tiempo. Es lo único que tu dinero no compra. Se llevó al niño, dejando a Ricardo destrozado sobre el césped. Pero él ya sabía dónde buscar. Condujo bajo una lluvia torrencial hacia la casa de campo de Leticia. La propiedad sumergida en sombras parecía la guarida de una depredadora. Subió al despacho privado. Tras varios intentos fallidos, probó una última clave. La fecha en que Daniela supuestamente lo abandonó. El día en que el plan de Leticia triunfó. Clic. La puerta del cofre se abrió. Dentro no había joyas, solo carpetas de cuero. Al abrirlas, el suelo desapareció bajo sus pies. Allí estaban las cartas de Daniela, decenas de ellas, sobres arrugados con manchas de lágrimas de hace una década. Ricardo, mi amor, ¿por qué no respondes? Tengo miedo. El médico lo confirmó. Nuestro hijo viene en camino. Vuelve a casa. No me importa la pobreza, solo te necesito a ti. Ricardo sollozó mientras sus manos temblaban, pero en el fondo de la caja encontró algo peor, un contrato de venta de patentes con la firma falsificada de Daniela. Leticia no solo lo separó, le robó una fórmula química que Daniela había desarrollado. La fortuna Montalbán se construyó sobre el plagio a una mujer que dejaron en la miseria. De repente, las luces se encendieron. Leticia estaba en el umbral, empapada por la lluvia, con la mirada llena de furia contenida. Sabía que tu curiosidad sería tu ruina, dijo con voz de hielo. Siempre fuiste débil con los pobres. Por eso tuve que tomar el control. Yo no destruí tu vida, Ricardo, yo la construí. Nada de esto existiría sin mí. Robaste a mi hijo, Leticia, gritó Ricardo, dando un paso hacia ella. Robaste la dignidad de la mujer que amaba y financiaste nuestro lujo con su sudor y sus lágrimas. Leticia no retrocedió, al contrario. Esbozó una sonrisa cargada de veneno. ¿Y qué vas a hacer, Ricardo? ¿Ir a la policía? Se acercó peligrosamente. Si yo caigo, el imperio Montalbán cae conmigo. Tu hijo será conocido como el heredero de un criminal. ¿Estás dispuesto a dejarle un legado de escándalo y miseria? Acarició su rostro con una mano gélida. Quema esas cartas. Vuelve a casa conmigo. Podemos criar al niño bajo mis términos. No intentes ser el héroe de una historia que termina en la cárcel. Ricardo la miró fijamente, y por primera vez en 12 años vio al monstruo sin máscara. Ricardo miró los sobres en sus manos, luego miró a la mujer frente a él. Por primera vez en 12 años, comprendió que esta batalla no se ganaría con gritos, sino con la misma frialdad que ella había usado para destruirlo. Tienes razón, Leticia, respondió con una calma que la hizo dudar. Los escándalos son malos para los negocios. Guardó las cartas en su chaqueta y se marchó sin mirar atrás. Leticia se quedó en aquel ático,
convencida de que su poder lo mantendría bajo control. Lo que no sabía era que Ricardo no solo se llevaba las cartas, sino también una grabación oculta que había capturado cada palabra de su confesión. El plan de venganza había comenzado. Ricardo no volvió a la mansión, se refugió en un hotel de carretera y pasó la noche con un abogado que no figuraba en la nómina de su esposa. El objetivo era claro, no solo divorcio, restitución total. Durante los días siguientes, Ricardo fingió su misión perfecta. Volvió al trabajo. Cenó con Leticia como si nada hubiera pasado. Ella, confiada, bajó la guardia. No notó que su esposo estaba vaciando la empresa desde dentro, usando las mismas brechas legales que ella usó para robar las patentes años atrás. Localizó a los hombres que la ayudaron. Les ofreció inmunidad a cambio de testimonio. Todos aceptaron. El día de la junta de accionistas llegó. Leticia esperaba ser nombrada CEO vitalicia. El auditorio estaba repleto de la élite empresarial. Ella lucía un traje blanco inmaculado, el color de la pureza. Una elección irónica para alguien con tanta podredumbre en el alma. Ricardo subió al escenario con un pequeño dispositivo USB en la mano. Miró a su esposa. Por un segundo, ella sintió un escalofrío que le recorrió la columna. «Señores», comenzó Ricardo con una autoridad que silenció la sala. «Antes de votar, debemos hablar sobre el verdadero cimiento de esta compañía. Hoy he venido a devolver lo que nunca fue mío». Leticia palideció. En la pantalla gigante aparecieron las cartas amarillentas, la prueba de embarazo de hace 12 años y finalmente el audio de su propia confesión resonando por todo el auditorio. «Yo no destruí tu vida, yo la construí. Nada de esto existiría sin mí». El auditorio estalló en murmullos de horror. «Es un montaje», gritó Leticia fuera de sí con el rostro desencajado. Pero las pruebas eran demoledoras. Documentos bancarios de sobornos, transferencias a empresas fantasma, el contrato original de la patente con su firma falsificada. Ricardo caminó hasta el borde del escenario. «El imperio puede derrumbarse, Leticia, pero prefiero vivir en una tienda de campaña con la verdad que en un palacio construido sobre la vida de mi hijo». En ese momento las puertas del auditorio se abrieron. Daniela entró con la cabeza en alto, tomando la mano de Gabriel. El silencio fue absoluto. El parecido entre el niño y el hombre en el escenario era la prueba final que ningún abogado podría refutar. La caída de Leticia fue instantánea. Los accionistas exigían su destitución a gritos. La policía la esperaba a la salida. Al sentir las esposas en sus muñecas, su máscara de perfección se hizo añicos. Gritó, insultó, amenazó. Fue llevada bajo la mirada de desprecio de quienes antes la adulaban. Ricardo bajó del escenario ignorando las cámaras y los flashes. Fue directo hacia Daniela y Gabriel. «Sé que no puedo borrar 12 años», dijo con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero hoy he transferido la mitad de todo a nombre de Gabriel. Y la patente de tu fórmula, Daniela, vuelve a ser tuya. Tú eres la verdadera dueña de la tecnología de este imperio». Daniela miró el documento. Luego miró al hombre que ahora parecía tan vulnerable como aquel joven ingeniero que conoció hace tanto tiempo. El perdón no es un interruptor, es un camino. El dinero nunca fue lo que nos faltó, Ricardo. Lo que faltó fue el padre que este niño dibujaba en sus cuadernos cada noche antes de dormir. Gabriel dio un paso al frente. Tocó el engranaje de plata que colgaba de su cuello. «¿Me puedes enseñar ahora cómo arreglar el motor de mi radio?» Ricardo abrazó a su hijo por primera vez en 11 años. Un abrazo que pareció detener el tiempo.
un abrazo que valía más que todos los imperios del mundo. Meses después, todo había cambiado. La mansión fue vendida. Ricardo no quería vivir entre ecos de mentiras y mármol manchado. Se mudó a una casa sencilla frente al mar, donde Gabriel podía correr por la arena y Daniela tenía su propio laboratorio. Leticia fue condenada a 15 años de prisión por estafa, falsificación y extorsión. Terminó exactamente como intentó dejar a Daniela, sola, rodeada por el frío de una celda, sin nadie que escuchara sus manipulaciones. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, Ricardo observaba a Gabriel y Daniela caminar por la playa, riendo mientras buscaban conchas. El niño señalaba algo en la arena y Daniela se agachaba para verlo mejor. Ricardo aprendió algo que ningún MBA le había enseñado. La vida puede quitarte fortunas en un parpadeo, pero nadie puede robarte la verdad si decides ser digno de ella. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no era solo un hombre de éxito. Era, finalmente, un hombre completo.